Bueno, el día de hoy recordemos, mis chicos, que nosotros vimos lo que era la, el trabajo en la época primitiva. ¿Sí? Recordemos que dentro de nuestras... un momentito, chicos, ya les pongo. Ya, entonces nosotros recordemos, mis chicos, que vimos el trabajo en la época primitiva. ¿Qué nos decía sobre el trabajo en la época primitiva, mis chicos? Hasta compartirles. Recordemos que cómo era el trabajo. Recordemos que estaba dividido en diferentes edades, como la edad primero, la edad paleolítica, mesolítica y la neolítica. ¿Sí? Vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? En cuanto... Ya. Me avisan si ya se está observando, ¿ya? Entonces, vimos en nuestra anterior clasecita, no sé si ustedes puedan abrir el librito en la página 19. Entonces, nosotros decíamos que el trabajo en la época primitiva, ¿sí? Fue muy fundamental, ¿sí? Recordemos que la comunidad primitiva, ¿sí? En el trabajo humano, ¿sí? ¿Qué eran los hombres que salían a hacer, mis chicos? Según lo que ustedes miran la imagen, mis chicos. Salían a cazar, Muy bien, ¿ya? Las mujeres, ¿qué hacían, mis chicos? Aparte de salir a cazar. Recuerden que los hombres se iban en grupos, ¿sí? E iban a cazar los grandes animales feroces que había en aquel entonces, ¿ya? Entonces recordemos que el trabajo en la comunidad primitiva representa una etapa crucial en la evolución social de la humanidad, ¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, que en aquella etapa, sí, fue quien hizo que la ciudadanía, la sociedad paleolítica vaya desarrollando, descubriendo diferentes cosas. Sí, se caracterizaba por una organización colectiva. Entonces, recordemos que ellos, mis chicos, se organizaban en grupos. Entonces, usted tal vez era el que recolectaba, usted tal vez era el que seleccionaba los frutos o otros iban a la pesca. Entonces, pero en sí, cuando estamos en grupos y todos ayudamos, ¿pueden marchar mejor las cosas, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, mis chicos? y estamos en grupos, sí, Si estamos en sí, grupo, sí, sí. ¿no? ¿Ya? Entonces, recordemos que a lo largo de esta presentación se abordarán las diversas facetas del trabajo en esta época y su impacto en el desarrollo social, cultural de los seres humanos. Recordemos, mis chicos, que ellos, al momento de estar en conjunto o a lo menos de estar ahí en el grupo social, ellos ya organizaban lo que era su trabajo, ¿sí? Entonces, recordemos que el trabajo de ellos primero era recolectar, recolectar los alimentos, ¿sí? ¿Para qué? Para ellos poder subsistir, poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros, chicos. Se dice. Muy bien. Ya nosotros también veíamos que dentro de esta sociedad del trabajo, las características de la comunidad primitivas eran las siguientes. En esta etapa más antigua de la humanidad, la comunidad primitiva, mis chicos, sí, representa la etapa más antigua de la historia humana, caracterizada por la vida en grupos organizados como tribus o clanes.
Sí, se puede ver, mis chicos, que la vida social de ellos era una organización a base de tribus, ¿sí? Un grupo de personas máximo de 20, ¿sí? En este periodo la comunicación se basaba en el lenguaje oral y no se conocía la escritura, entonces ellos todavía no desarrollaban lo que era la escritura. ¿Sí? Cuando también veamos en nuestro librito y también hablábamos, mis chicos, que sin propiedad privada, en la comunidad primitiva no existía la propiedad privada. Entonces, en ese momento, nadie era dueño de nada, ¿sí? Nadie era que, se dice, ¿no? Que nadie conocía el rol, ¿sí? Que era, ¿sí? Que alguien era dueño de alguna tierra, ¿sí? O alguien se hacía dueño de alguna tierra. No, ahí el territorio era libre, ¿sí? Para las diferentes sociedades, ¿sí? Un momentito, mis chicos. Ya, entonces, mis chicos, podemos ver claro que la estructura social era igualitaria. ¿Por qué? Porque sin jerarquías ni clases sociales, todos los miembros colaboraban en las tareas diarias, contribuyendo a qué, mis chicos, al bienestar del grupo colectivo. Entonces, ¿qué era eso, mis chicos? Era que todas las sociedades o las aldeas o los grupos, ellos se formaban y trabajaban para un bien social conjuntamente. ¿Sí? Entonces, ahí entre grupos, mis chicos, entre grupos, ellos iban recolectando, iban cazando, iban incluso y recolectaban poco a poco, ¿ya? Entonces, el trabajo colectivo. ¿Qué era el trabajo colectivo, mis chicos? Con una promesa de compra, de venta de pescado por el pueblo. Ya. Entonces, el trabajo colectivo, mis chicos, significa que el trabajo en esta época era colectiva, donde cada persona desempeñaba un rol específico según sus habilidades, ¿sí? Contribuyendo así a la supervivencia del grupo, ¿sí? Entonces, se puede ver que el trabajo en aquella época era colectiva. Sí, recordemos que cada persona fue desempeñando un rol específico según sus habilidades que ellos podían hacer. Recordemos, mis chicos, que los grandes, se podría decir los grandes, las grandes personas que representaban o cuidaban aquellas aldeas, ¿sí? Ellas cazaban según las habilidades. ¿Qué hacían mis chicos? Primero sus lanzas, después hacían lo que eran sus herramientas. Sí, ¿y qué pasaba, mis chicos? ¿Qué pasaba, mis chicos? Ellos podían, ¿sí? Abastecerse de alimento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros también decíamos que cómo era el trabajo en aquella época, ¿sí? Cuando decimos que cómo era el trabajo en aquella época, el trabajo manual, ¿sí? Y colectivo. Espérenme un segundito, chicos.
Ya, entonces recordemos que cómo eran los diferentes trabajos. El trabajo manual y colectivo, mis chicos, era que el trabajo se realizaba de forma manual, ¿sí? Y en colaboración enfocándose en las tareas que eran esenciales para la supervivencia de grupos. ¿Sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que al momento de hablar cómo se ha ido enfocando, ¿sí? Esas tareas eran que ellos tenían que hacer con sus propias manos o a base de un sistema, ¿sí? Como era la metalurgia. Cuando decimos de aquella metalurgia, ellos tienen que sufrir un proceso incluso de calentamiento a base del metal, ¿ya? Entonces, también podemos ver que el otro aspecto, ¿sí? De cómo era la caza y pesca, ¿sí? Los hombres se ocupaban principalmente ¿de qué? De la caza de animales salvajes y la pesca ha asegurado la alimentación de los grupos, del grupo del grupo. Entonces, los hombres, recordemos, mis chicos, que se iban ocupando poco a poco de aquellos animales salvajes. ¿Sí? Recordemos, mis chicos, que la recolección de alimentos también fue parte de aquel trabajo que ellos iban desarrollando. Entonces, ¿qué significa esta recolección de alimentos? Las mujeres y los niños eran responsables de la recolección de frutos, raíces y semillas, contribuyendo con una parte crucial de la dieta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, mis chicos, de que, ya, entonces se puede decir, mis chicos, que las mujeres y los niños, sí, también eran parte de aquella recolección. ¿Por qué? Porque les ayudaban a llevar tal vez el fruto de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan conservar aquellos productos, ¿sí? Y satisfacer su alimentación. ¿Ya? Cuando también decimos a base de la recolección de alimentos, ya pasó, también fue parte los niños, las mujeres y los hombres. ¿Sí? Cuando hablamos, mis chicos, de una fabricación de herramientas, ¿sí? Cuando hablamos, mis chicos, a base de la fabricación de herramientas, las herramientas se fabricaban con materiales disponibles como piedra, hueso y madera, ¿sí? Necesarias para diversas actividades. Sí, entonces recordemos que aquellas herramientas se iban fabricando con materiales, ¿sí? De piedra. ¿Por qué, mis chicos? Porque la piedra primera es resistente, es dura y se puede dar forma al momento de el tallado. ¿Sí? ¿Estamos claros, mis chicos, hasta aquí? Sí, licenciado. Muy bien. Sí. Ya, un momentito. Ya, sigamos. En la construcción de refugios, ¿sí? Cuando hablamos, mis chicos, eh, de construcciones de refugios. Los refugios eran construidos ¿con qué? Con ramas, hojas y barro, ¿sí? Proporcionando protección y un espacio para la comunidad, ¿sí? Recordemos, mis chicos, ¿sí? Que esto se basaba a que aquellos refugios, ¿sí? Estaban construidos, ¿sí? A base de los recursos naturales, lo que encontraban a base de lo que es en aquellos recursos, ¿ya? Entonces, recordemos, mis chicos, que esos recursos se daba de la misma naturaleza, entonces ellos se idearon de cómo, mis chicos, de cómo ellos situarse o cubrirse tal vez de la lluvia o de alguna situación que puedan estar atravesando. Ya, entonces recordemos, mis chicos, que esto fue muy importante. Los cambios con el tiempo. Sí, recordemos que hubo cambios, sí, progresivos.
¿sí? Cambios cruciales en cuanto a la sociedad, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que también se puede ver que, que el sedentarismo por la agricultura. Cuando hablamos, mis chicos, el sedentarismo por la agricultura, el descubrimiento de la agricultura permitió a las comunidades establecerse en un lugar fijo, abandonado, ¿sí? El estilo de vida nómada que caracterizaba a la comunidad primitiva. Esto llevó a un cambio significativo en la forma en que las personas vivían y trabajaba. Cuando nosotros hablamos a base del sedentarismo por agricultura, era que ellos se situaban en un solo, se podría decir, en un solo lugar, sí, y ellos comenzaban a, se podría decir, a explotar aquellos territorios, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí, mis chicos? Sí, licencia. Muy bien. Ya cuando hablamos de una especialización del trabajo, la especialización del trabajo se manifestó cuando algunas personas se dedicaron ¿a qué? A la agricultura, mientras que otras comenzaron a desarrollar habilidades en la industria textil y otros oficios. Recordemos que esta división del trabajo mejoró la eficiencia y la producción en las comunidades. ¿Sí? Entonces podemos ver, mis chicos, que aquellas especializaciones de trabajo fue un avance, ¿sí? Bueno para aquellas sociedades, ¿sí? Otra es la aparición de la propiedad privada, ¿sí? Cuando vemos o entendemos, ¿sí? Con el aumento de la producción y agrícola y la especialización comenzaron a surgir conceptos como la propiedad privada. Las personas empezaron a reclamar tierras y bienes, lo que trajo consigo la creación de jerarquías sociales y desigualdades dentro de lo que es la creación de jerarquías sociales y las desigualdades de las comunidades. Entonces, podemos ver, mis chicos, que aquí ya empieza a diferenciarse el rol tanto del hombre y de la mujer. El rol de la mujer era quedarse en casa y se encargaba de la educación de sus hijos, mientras que el rol del hombre tenía que irse se puede decir, a trabajar, a ver lo más necesario dentro de lo que es, ¿sí? Una propiedad privada, ¿ya? Entonces, la importancia del trabajo en la comunidad primitiva. Sí, cuando nosotros hablamos que el trabajo en la comunidad primitiva sentó las bases de qué? Del desarrollo humano, aunque sus características eran muy diferentes a las que, mis chicos, a las de los trabajadores. Mire, ¿qué pueden ustedes observar, mis chicos, a base de esta imagen? ¿Qué podemos decir, mis chicos, a base de esta imagen? Están, están lo que es trabajando y haciendo manualidades con las piedras y así. Muy bien, ¿sí? ¿Y para qué servía hacer todo eso en cuanto al tallado de la piedra? Para la caza, sirvió para cazar animales y así. Muy bien, entonces recordemos, fue crucial para la supervivencia y el progreso social mediante el trabajo ¿en qué? En equipo, ¿sí? Los individuos aprendieron ¿a qué? A colaborar y adaptarse de los retos ambientales, estableciendo así los cientos de las sociedades futuras, ¿sí? Entonces, se puede ver claro, mis chicos, que las palabras claves dentro de los, podemos decir, mis chicos, que dentro de lo que es la comunidad primitiva, fue siendo parte de una vida social. Ya vamos a ver esta linita de tiempo donde nos dice en cuanto, ¿sí? Que la comunidad, que en la comunidad
primitiva, ¿sí? En la comunidad primitiva, esta base de la historia humana se caracteriza por la vida en grupos organizados sin estructuras jerárquicas. Ay, mm, esperen mis chicos que se me fue el cursor. Ya, entonces, cuando hablamos de comunidad primitiva, esto es la fase de la historia humana. Se caracteriza por la vida en grupos organizados en estructuras jerárquicas. Entonces, recordemos cómo eran las estructuras jerárquicas antiguamente. Primero, ¿qué era? ¿Cómo era, chicos? En estructuras jerárquicas sería como las casas, ¿verdad? La estructura jerárquica, mis chicos, recordemos que era un emperador, ¿sí? Cuando decimos de un emperador, Ya. era la persona que estaba al frente de la comunidad, ¿no es cierto? O la persona que dirigía aquella comunidad. Entonces, eso es la jerarquía. Recordemos que había ya lo que eran los emperadores, las personas que estaban al mando, ¿sí? De aquella comunidad. Ahora, el trabajo colectivo. Cuando hablamos de un trabajo colectivo, mis chicos, los seres humanos colaboraban en las tareas diarias, lo que fortalecía los lazos sociales y la supervivencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos que los seres humanos iban y colaboraban en las tareas diarias, era cuando necesitaban, ¿sí? Ayuda de diferentes personas. Entonces, cuando decíamos ayuda de las diferentes personas, era cuando sí necesitaban ir a cazar, cuando ellos necesitaban ir a cazar, recolectar más frutos y se necesitaba, como se dice comúnmente, manos para tener lo suficiente para poder alimentarse. Dentro de lo que es la caza y la recolección, ¿sí? Esto quiere decir que la caza y la recolección era un método, mis chicos, esencial para obtener alimentos, ¿sí o no, chicos? Asegurando la subsistencia de la vida. Entonces, ¿qué era la caza, mis chicos? ¿Qué era la caza, chicos? ¿Si están aquí en clases, mis chicos? Para la casa, con lo que son animales, servía para Muy la bien. comida, para los... Ya, entonces la casa, mis chicos, se destacó o se puede definir que es que los hombres fuertes se dedicaban a ir a cazar los grandes animales para la alimentación de aquella tribu, de aquella grupo social, ¿ya? Y la recolección, a qué podemos definir la recolección, mis chicos? ¿Qué es la recolección? Ellos recolectaban materiales, o sea, la vida o los materiales que servían para la casa, Muy bien. ¿Y qué también recolectaban? Frutos, mis chicos, las ¿sí? frutas. Las frutas. Y más en la recolección. ¿Quién se encargaba más para la recolección, mis chicos? Las mujeres. Las mujeres. Muy bien, ¿ya? Entonces, gracias. L- La subsistencia, el enfoque. En la subsistencia garantizaba que las necesidades básicas de todos los miembros del grupo fueran satisfechas. Entonces, recordemos, mis chicos, que al momento de nosotros decir o hablar, ¿sí? En cuanto
a que ellos subsistían en cuanto a lo que era la casa y los alimentos, ¿sí? En la casa y los alimentos, ellos tenían que satisfacer la necesidad de aquellas personas. Entonces, aquellas personas que necesitaban mis chicos, ¿qué necesitaban aquellas personas, mis chicos? Abastecerse de alimento. ¿Para qué? Porque si había escasez de alimentos, ¿qué pasaba, mis chicos? No tenían todo lo necesario, ¿sí? Para alimentarse. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí, mis chicos? ¿Estamos claros? Sí, Sí, Licen. Y profe. ya, muchísimas gracias. Cuando hablamos de igualdad social, ¿sí? Hablamos que en la comunidad primitiva se promovían la igualdad social sin jerarquías ni clases definidas. Entonces, mis chicos, aquí no era que solo se pasaba conservando lo que era el emperador, lo que era los militares. No, ellos ¿qué hacían, mis chicos? Hacían que todos sean tratados por igual, todos sean, en este caso, todos puedan tener las habilidades para formar, ¿sí? Un buen grupo social, ¿ya? Entonces, mis chicos, vamos a ver, ¿sí? En cuanto a nuestro otro temita, ¿sí? Vamos a abrir en la página 22. ¿Ya? Me avisan si estamos todos en la página 22 para proceder a, a ver nuestro tema. ¿Ya? Sí. Entonces, ya, la vida, sí, en el Paleolítico. No sé si ustedes puedan ver ahí la vida en el Paleolítico, en la página 22, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prehistoria, ¿de qué hablamos, mis chicos? ¿A qué le entendemos como prehistoria? Serían los de la antigüedad, como dicen nuestros, con decir los ancestros, algo así. Ya, se puede ver que la prehistoria, ¿sí? Está basada que es el periodo más extenso de la humanidad. Recordemos que dentro de la prehistoria se puede decir, mis chicos, que es un largo periodo se produjo hechos fundamentales. Cuando hablamos de hechos fundamentales es que la evolución biológica que dio origen a la especie humana y al desarrollo de un elemento distintivo del ser humano fue la cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de aquella cultura, es cuando mis chicos, ellos ya comienzan a formarse grupos para poder ellos ya un poco independizarse, ir a cazar en conjunto, porque solamente si iba una sola persona podía tener el riesgo de que sea comida. ¿Sí? Entonces podemos decir que la prehistoria se divide en qué en paleolítico, neolítico y ahorita en la edad de los metales, ¿sí? Cuando hablamos, mis chicos, de un paleolítico, hablamos que significa palais, es antiguo, litos, piedra. Entonces, se puede distinguir que la unión de estas definiciones es piedra antigua, ¿sí? Entonces, podemos decir que este periodo más largo de la historia del ser humano, ¿por qué creen que fue el periodo más largo? Porque a ellos les duró, mis chicos, un poco desarrollarse, ¿sí? En cuanto a la vida social que ellos tenían, ¿sí? Ay, se salió. Me dicen si se está viendo, chicos. Se me salió. ¿Sí Sí, estamos casi. viendo?
Ya, entonces recordemos que ellos tuvieron ese, se podría decir, ese trance o ese tiempo, ¿sí? De ir conociendo su entorno, ¿sí? Entonces también se dice que junto con el neolítico forman la llamada edad de piedra, ¿ya? Entonces, podemos decir que el Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra tallada, aunque también se usaban otras materias primas orgánicas, como huesos, astas, maderas, cuero, fibra, vegetales. ¿Para qué? Para la fabricación de diversos utensilios, ¿sí? Cuando decimos de aquellos de diversos utensilios, es que ellos trataban de buscar la manera de cómo fabricar aquellos utensilios para poder subsistir, ¿sí? Cazar su alimento que ellos querían, ¿sí? Cuando decimos, mis chicos, que el hombre del Paleolítico era nómada, es decir, su vida estaba caracterizada por un desplazamiento continuo o periódico. ¿Sí? Cuando decimos desplazamiento, sí, mis chicos, es que ellos se iban ya yéndose a otros territorios, pero a acentuarse. ¿Sí? No era que estaban ahí porque querían, sino porque ellos querían ya tener su propio territorio y tener sus propias características. ¿Sí? Dentro de lo que es la economía paleolítica, mis chicos, era depredadora del tiempo, caza y recolección, y con ella cubrían sus necesidades básicas, como comida, leña, materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, mis chicos? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Ya, cuando decimos Homo habilis, ¿sí? Los Homo habilis vivía de la recolección de vegetales comestibles como tubérculos, raíces, cortezas y brotes tiernos como frutas y semillas. Entonces, estos frutos se puede ver aquí caracterizado, mis chicos, que fueron, ¿qué, mis chicos? ¿Qué fueron, qué, mis chicos? Extraídos de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces recordemos y que ellos eran carroñeros, ¿sí? Y caníbales, se podría decir, que de los animales muertos o enfermos que encontraban también se alimentaban. Sí, mientras que el Homo erectus ya cazaba, pero su verdadera fase fue el alimenticia. Siguió siendo la recolección también las capturas oportunistas y o con trampas, ¿sí? Y por último, el desarrollo fue lo que es las verdaderas cazadores son como Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, que sin embargo nunca dejaron de comer vegetales y pequeños alimentos. ¿Sí? Los neandertales, ¿sí? Sapiens, habían aprendido, mis chicos, a pescar utilizando arpones, redes o anzuelos. Mucho más, ellos ya iban desarrollando, ¿sí? Su vida de caza a través de lo que ellos mismos fabricaban, lo que era la fabricación de lanzas o puntas de flecha. ¿Para qué? Para poder cazar de una mejor manera. Y ahí ellos desarrollaron diferentes técnicas, ¿sí? Para poder cazar, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí, mis chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, eso es en cuanto, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que dentro de este paleolítico y el paleolítico inferior, ¿sí? Que cuando nos habla sobre el paleolítico inferior es que su economía se basaba en la recolección, caza y pesca. El hombre paleolítico era nómada. Sí, campamentos temporales. Entonces recordemos que cuando eres nómada se van de un lugar a otro.
¿sí? Mientras que el hombre paleolítico era, era también ágil para hacer herramientas y armas de piedras talladas y se organizaban en bandas o grupos sociales, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos claros, mis chicos? ¿Ya? Sí, Sí, profe. licenciada. Entonces, se puede ver aquí, mis chicos, que en África aparece el Homo habilis y más tarde el mono ergaster. Sí, en Asia fue el Homo erectus, en Europa fue el Homo antecesor considerado la especie homínida más antigua del Ecuador. ¿Sí? Entonces, ay, perdón, de Europa. ¿Ya? Y el paleolítico medio se caracteriza que en el paleolítico medio la especie característica es el Homo neanderthalis. El hombre de Neandertal fue un homínido cazador y un nómada que habitó en las cuevas. En África aparece Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, recordemos que todo eso ha sido en cuanto a la vida, ¿sí? Social que desarrollaría, ¿sí? El hombre del Paleolítico, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, mis chicos. Sí, licenciada. Muy bien, ya, ¿qué vamos a hacer de tarea, mis chicos? Nosotros vamos a hacer de tarea un mapa conceptual donde esté el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Yo les estaré ya subiendo mi material de trabajo, ¿sí? Y yo también la tareita va a estar en una fotito del libro de donde ustedes tienen que sacar. Pueden sacar de la página 22 y también es una página 23 y hacer ese mapita pequeño, ¿sí? En cuanto a lo que es paleolítico inferior y paleolítico medio, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente tarde. Cuídense, bendiciones. Chao, mis chicos.